In challenging markets, companies must leverage their management systems to be competitive, sustainable, and achieve excellence. Certification is much more than proof of compliance. Certification is a process allowing you to achieve excellence, to protect your employees, your assets, and the environment. Bureau Veritas assures your proper certification thanks to a tried and tested process. Using the essentials impacting your company and market as a starting point, we then audit your critical activities and locations, wherever they are, thanks to our global network of auditors. By doing so, we identify areas of improvement that will help you to mitigate risk and improve your operational performance. Certification and supply chain assessment will also help you to map your company DNA, ensure market access, give you a license to operate, and improve your competitive advantage. We help our thousands of clients by providing a wide range of management system certifications for quality, health and safety, enterprise risk and transportation solutions, and sustainability management systems. Because globalization has brought a new level of complexity to every supply chain, we can adapt our solutions to provide social and customized audits, as well as training and development programs. Bureau Veritas offers an unmatched service portfolio across all industries, as well as technical expertise, brand recognition, and innovative solutions. Bureau Veritas is the partner for your certification needs that effectively and efficiently delivers the assurance that allows you to move forward with confidence. In challenging markets, companies must leverage their management systems to be competitive, sustainable, and achieve excellence. Certification is much more than proof of compliance. Certification is a process allowing you to achieve excellence, to protect your employees, your assets, and the environment. Bureau Veritas assures your proper certification thanks to a tried and tested process. Using the essentials impacting your company and market as a starting point, we then audit your critical activities and locations, wherever they are, thanks to our global network of auditors. By doing so, we identify areas of improvement that will help you to mitigate risk and improve your operational performance. Certification and supply chain assessment will also help you to map your company DNA, ensure market access, give you a license to operate, and improve your competitive advantage. We help our thousands of clients by providing a wide range of management system certifications for quality, health and safety, enterprise risk and transportation solutions, and sustainability management systems. Because globalization has brought a new level of complexity to every supply chain, we can adapt our solutions to provide social and customized audits, as well as training and development programs. Bureau Veritas offers an unmatched service portfolio across all industries, as well as technical expertise, brand recognition, and innovative solutions. Bureau Veritas is the partner for your certification needs that effectively and efficiently delivers the assurance that allows you to move forward with confidence. Muy buen día. Gracias por estar acá. Los saludamos desde Bureau Veritas. Mi nombre es Lorena Carrasco y soy parte del equipo comercial del área de certificación de la organización. Queremos compartir con ustedes esta conversación asociada a evaluación de proveedores y auditorías de segundas partes. Antes de eso, y darle el pase a Pedro Vázquez, que es el relator de la actividad, quería comentarles que para los que no nos conozcan, Bureau Veritas es una empresa que está presente en más de 140 países, de origen suizo. Nosotros lo que hacemos básicamente es certificamos productos o procesos, inspeccionamos, verificamos y tenemos áreas analíticas. Eso básicamente es lo que hacemos alrededor del planeta. En Chile tenemos diversas divisiones, desde el área minera, industrial, llegando al mundo de los alimentos. Puntualmente desde el área de certificación, que es el que estamos, el área que hoy día nos compete, nos conocen desde el mundo de las certificaciones conocidas, duras y puras, en el mundo ISO. Ahí también nos conocen desde el área de las certificaciones de la inocuidad alimentaria y otras similares,
Tenemos otra área asociada a competencias laborales, donde ahí nosotros lo que hacemos es validar aquellos oficios, ¿no? Se certifica el oficio de un colaborador a partir de su experiencia. Muy importante hoy día en temas de responsabilidad social empresarial para aquellos clientes que tengan memoria y que estén declarando. Y nuestra tercera área es un área de capacitación y cursos de entrenamiento, donde ahí se encuentran cursos que son asociados a conocimientos ya básicos o a normativas estandarizadas, ya conocidas, pero también somos capaces de elaborar con los clientes un programa de capacitación, programas integrales, desarrollo, ahí nos vinculamos con la gente de desarrollo de personas de la organización, o sea, somos capaces de hacer trajes a la medida sin ningún problema. Somos equipos distintos, profesionales diversos y todos, digamos, con el mismo fin de poder entregarle al cliente el mejor de los servicios. Volviendo al webinar, Pedro Vázquez va a ser la persona que lo va a conducir. Vayan viendo si tienen consultas, pueden anotarlas en el chat o al final de la jornada se va a abrir los micrófonos para que puedan decirlas. Pedro va a dar también una introducción de él, de su background, para que lo conozcan las personas que no lo conocen y pasar un aviso también, importante que recuerden que las personas que se conecten a los webinars durante un mes tienen un certificado de participación. Esto es bien relevante, lo vamos también a hablar al final, ¿verdad? A los que están interesados en obtener eso. Así que te doy el pase, Pedro. Muchas gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, voy a hablar un poco de mi experiencia en temas de calidad. Soy licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Ricardo Palma en Perú. Posteriormente quise venir a Chile a hacer un magíster. Pude hacerlo, un magíster en alimentos en la Universidad de Chile, en Antumapo específicamente. Luego fui a hacer un posgrado en otro magíster en gestión de calidad y tengo un doctorado en administración. Mi experiencia en el rubro es de hace 25 años, ¿no? Me he dedicado a ser el jefe de calidad en empresas importantes del rubro de alimentos. Soy docente universitario de varias universidades a nivel nacional e internacional. Actualmente soy el director del programa del diplomado en gestión de calidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Soy docente de magíster en el magíster de cadena logística a cargo del ramo de sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Chile. Y bueno, y soy director de mi empresa. Me independicé hace muchos años y hago temas asociados a implementación de sistemas de gestión de calidad, específicamente HACCP, ISO 22000, bueno, y ahora BRC, con el que tengo el agrado de trabajar con Bureau Veritas en este problema, en esta aventura de una GFCI potente, ¿no? Bueno, eso es a grandes rasgos mi experiencia y mi currículum un poco resumido. Y en base a eso quisiera brindarles este webinar, esta información que me gustaría compartir con ustedes. El objetivo de esta conferencia o de este webinar es principalmente identificar cómo una organización puede desarrollar su proceso de evaluación de proveedores y auditoría de segunda parte o de homologación de estándares a socios estratégicos, ¿ya? Y para eso vamos a conocer en qué consiste la evaluación de proveedores y por qué debemos hacerla. Y en un segundo punto vamos a conocer en qué consiste una auditoría de segunda parte con estándares claros y los beneficios que esto brindan como socios estratégicos. Que ver en este proceso principalmente es cuál es los contenidos que vamos a brindar. Vamos a separarlo en tres principales módulos. El primero es la importancia de evaluar, el segundo es la auditoría de segunda parte y el tercero, los resultados y el cierre.
¿Ok? Entonces, vámonos a la importancia de evaluar. ¿Por qué es importante evaluar? Porque hay que hacer una evaluación de proveedores, ¿ya? Primero, acá les puse una frase interesante, porque el diseño y control de la red de suministros determina la competitividad de la organización. Yo quiero explicar un poco mi experiencia con respecto al tema de las evaluaciones. Bueno, los que están a cargo de implementación de sistemas de calidad o de gestión de calidad saben perfectamente que este es un proceso extremadamente relevante, muy relevante. Yo creo que de todos los procesos es uno de los que tienen impacto real y positivo o negativo en los resultados económicos de la organización, ¿ya? Eh, en mis etapas de formación, escuché a uno de mis docentes decir que cuando un proceso inicia con materias primas defectuosas, ¿no? O con materias primas alteradas, digámoslo así como concepto, no puedes exigirle tener un producto terminado premium, ¿ya? Eh, en realidad la expresión que él nos decía era otra diferente, pero por un tema académico no se puede mencionar, pero el que empieza mal termina mal, ¿ya? Ese es básicamente el resumen. Por lo tanto, es muy importante saber a quién le estamos comprando. Decía Edward Deming, un gurú de la calidad, en los 14 puntos de Deming, que no debemos comprar solamente basados en el precio. Ya estamos hablando de la época del 50, estamos en el 2026 y muchas de nuestras prioridades están basadas principalmente en el precio. Lamentablemente, hay otros factores que son mucho más importantes que el precio y que de verdad no los consideramos. Y la gente antigua tenía otra frase que decía, lo barato sale caro. Y nosotros en la industria lo vemos constantemente. Para evaluar, yo voy a tener dos grandes conceptos, ¿ya? El primer concepto es el riesgo, ¿no? Y voy a hacer una gestión proactiva del riesgo. Cuando uno trabaja con GFCIs o normas de Iniciativa Global de Alimentos, está muy metido el concepto de riesgo, ¿ya? Y aquí la idea es que nosotros podemos anticipar debilidades operativas, financieras, legales de los proveedores. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Porque eventualmente ello nos puede generar retrasos y paros en la producción y son elementos extremadamente costosos. Por lo tanto, cuando uno hace una evaluación de proveedores, es muy importante contemplar estos elementos y no necesariamente lo hacemos. Por ejemplo, a nivel legal, muchas veces nos encontramos con proveedores que no tienen resolución sanitaria, o por lo menos no en la instalación, ¿no? Tienen una resolución sanitaria de almacenamiento, por ejemplo, y no nos damos cuenta, y eso es un tremendo problema, ¿no? Otros proveedores, por ejemplo, me ha tocado, y que la GFCI es estricta, los HACCP también son estrictos cuando ven temas de legalidad con respecto a no tener patente. También es un tema que está contemplado dentro de la legalidad. Eh, el tema de las mediciones o las condiciones de trabajo también es otro elemento que no se contempla normalmente, ¿ya? Entonces, y nosotros podemos hacer una evaluación proactiva y a la vez predictiva de estos riesgos cuando uno evalúa de manera correcta. El otro punto, obviamente, es el de aseguramiento de calidad,
y que es de garantizar la consistencia técnica de todas las materias primas o de los servicios que nos prestan para reducir drásticamente mermas, reprocesos, rechazo de la entrega. Aquí en el tema del aseguramiento de calidad, principalmente es asegurarnos que el proveedor tenga la información asociada a la ficha técnica y esté claro de que nosotros vamos a rechazar algunos elementos o algunos defectos denominados defectos críticos, defectos mayores o defectos menores. ¿Y cuáles son estos defectos que van a ocasionar el rechazo? Muchas veces no se trata de rechazar por rechazar. Se trata también de que nosotros veamos al proveedor como un socio estratégico, ¿ya? Es una palabra muy bonita que se dice muchas veces y que sin embargo cuesta entender el concepto, ¿ya? Socio estratégico. Cuando uno tiene un socio en una compañía, obviamente lo que espera es que la empresa no quiebre, no tenga pérdida, ¿no? Entonces uno trata de asociarse con lo mejor que uno puede tener, con alguien que le dé confianza, ¿no? Con alguien que le brinde garantías. Y eso es lo que debe pasar con el tema de los proveedores. Deberíamos buscar proveedores a los que nosotros queramos decirles socios, que nos den la garantía y que nos den la confianza de que los productos o los servicios van a ser de lo mejor, ¿ok? Acuérdense que también cuando uno hace la adquisición, vamos a hablar específicamente de materias primas, y yo quiero ingresar esas materias primas a mi almacenamiento, a mi organización, debería existir un muestreo. Estos muestreos pueden reducirse, ¿no? En base a la confianza que uno puede tener con el proveedor, asociado obviamente a las normas de muestreo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de un proceso de evaluación? ¿Por qué es necesario evaluar? Primero, porque nos van a reducir los famosos costos de no calidad. Es decir, si yo tengo una materia prima defectuosa o una materia prima de no muy buena calidad, valga el concepto, vamos a tener problemas en nuestro proceso operativo. ¿Ya? Si yo tengo un proveedor no confiable y que me entrega las solicitudes o las órdenes de compra, me las entrega fuera de fecha, obviamente yo voy a tener retrasos en mi producción. Si yo tengo productos que están disparejos con respecto a su estándar de calidad, obviamente mis procesos van a diferir mucho y voy a producir lo que se conoce como reproceso, ¿no? Posibilidades de poder incorporar un producto intermedio nuevamente a la materia prima, lo cual por ley está permitido, pero que sin embargo te genera un producto final no necesariamente tan acorde como uno quisiera. El segundo factor, el segundo beneficio es el cumplimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las normas no exigen tener este proceso de evaluación de proveedores, ¿ya? Y hay muchas maneras de poder hacer evaluación de proveedores, muchas maneras. De hecho, la vamos a conversar de repente someramente un poco acá, pero hay muchas maneras de poder hacer evaluación de proveedores. Luego vamos a tener con una sinergia o sinergia comercial, ¿no? Que es el desarrollar estas relaciones estratégicas, estas alianzas de valor, este win-win que mucho habla la Harvard, ¿cierto? El que todos salgamos ganando. Esos son los beneficios de hacer un proceso de evaluación de proveedores. El impacto directo en los indicadores de gestión, en los KPI,
va a ser que las empresas que implementen programas formales y estructurales de evaluación continua de proveedores, normalmente, y yo diría que este resultado es de verdad que muy eh, reservado, tienen una reducción de 30% en no conformidades operativas en el primer año, ¿ya? Es un resultado cauteloso, ¿ya? Yo he tenido organizaciones en los cuales la reducción ha sido de mucho más del 50%, ¿ya? Y es de verdad que muy potente. Cuando yo les hablaba de la forma de hacer evaluación de proveedores, yo conozco tres o cuatro, ¿no? La primera es hacer una evaluación por secretaría, digámoslo así, es decir, el equipo HASA o el área técnica va a hacer una evaluación de cada proveedor en base a criterios que les van a dar un porcentaje y este porcentaje le va a asignar un puntaje y este puntaje te va a decir si es un proveedor A, un proveedor B, un proveedor C y un proveedor D. Esa es una manera de hacer evaluación de proveedores. Otra manera muy común de hacer evaluación de proveedores, y yo creo que es la más común, es la de mandar fichas de autoevaluación, ¿ya? Es decir, nosotros le enviamos al proveedor una ficha de autoevaluación que él tiene que completar y nos tienen que enviar evidencia de eso que nosotros consideramos crítico, ¿ok? Esa es otra manera de poder hacer evaluación de proveedores. También es válida. Y tenemos la tercera manera, ¿no? Que es la de realizar lo que se llama auditorías de segunda parte o auditorías de homologación, el cual lo puede hacer una misma empresa o puede requerir los servicios de otra empresa para realizar esta auditoría, ¿no? Auditoría de segunda parte, entendiéndose y haciendo una pequeña explicación que hay niveles de auditoría, existen auditorías de primera parte, segunda parte, tercera parte. Auditoría de primera parte denominada las auditorías internas. Auditoría de segunda parte son las auditorías de proveedores o de homologación. Y las auditorías de tercera parte son las auditorías de certificación o acreditación normalmente, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en las auditorías de segunda parte. Es muy importante saber qué es lo que le vamos a exigir a nuestro proveedor, qué norma de referencia vamos a pretender que él homologue. Y aquí me ha pasado de todo, ¿ya? Porque hay empresas en las cuales me preguntan qué sistema de calidad tengo yo en este momento. Yo les digo que tengo, por ejemplo, un sistema HACCP, HACCP, norma chilena 2861, 2011, 2014, y resulta que ellos me vienen con una pauta de una GFCI, ¿no? Un BRC o un IFS, un FS 22000. Obviamente hay hartos elementos que yo no voy a cumplir porque mi sistema es solamente HACCP, ¿ya? Pero es muy interesante. Yo no optaría por rechazar esa auditoría. De hecho, empresas que tienen solamente HACCP han empezado a ver en los estándares de GFCI una alternativa potente de poder consolidar sus sistemas, ¿no? Porque las auditorías en general te dejan el gusto amargo que solemos decir nosotros, que son las no conformidades. Cuando yo era mucho más joven, obviamente las no conformidades eran algo molesto, ¿no? Tú adoptabas al sistema como si fuera tu hijo y obviamente
que a tu hijo le encontrara defectos era un elemento que te podía enervar. Con el transcurso del tiempo y con la madurez y con mayor conocimiento, me he dado cuenta que las no conformidades definitivamente son elementos de crecimiento, ¿ya? Si nosotros tomamos realmente las no conformidades como un elemento potenciador y de mejora de nuestra organización, vamos a ver una oportunidad y no la vamos a ver como una amenaza. Auditorías de segunda parte o homologación, enorme tema, ¿no? Como yo les comentaba, son auditorías en los cuales una empresa le realiza a otra empresa para homologar o estandarizar su estándar. Estos estándares pueden estar basados en BRC, pueden estar basados en IFS, en FS 22000, ¿ok? O en cualquier otro estándar de calidad que uno pueda pretender, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta, y aquí hay una palabra muy importante que no siempre se dice, que las empresas que tienen mayor capacidad económica, es decir, empresas medianas o grandes, que tienen sistemas de calidad más robustos, buscan empresas pequeñas o pymes para ayudarlos a desarrollar, ¿ok? Es decir, crezcamos juntos. Ese es el famoso win-win. ¿Por qué se hacen las auditorías de segunda parte o de homologación? Porque es una herramienta clave para verificar en terreno la capacidad real de tus socios, ¿ya? Y aquí es la diferencia con los otros dos procesos de evaluación de proveedores que yo le comenté, la de hacerlo por secretaría con el equipo HACCP, en el cual yo tengo una experiencia interna, por ejemplo, con criterios como cumplimiento de plazos, con criterios como, por ejemplo, de retroalimentación en información técnica, como información específica o técnica, pero lo hacen 4, 5, 6 personas que trabajan en el equipo HACCP principalmente, o en inocuidad alimentaria. La otra posibilidad es de la autoevaluación, como se lo comentaba, pero suele pasar de que tú no ves el proceso propiamente dicho. Tú tienes un diagrama de proceso, lo puedes intuir, pero no sabes realmente cómo están las buenas prácticas de manufactura, cómo están, si tú eres un proveedor que tiene condiciones de materias primas de refrigeración o de congelación, cómo se está llevando ese proceso, etcétera. Tú no lo puedes observar. En una auditoría de segunda parte o de homologación, obviamente que sí lo puedes hacer. Y por eso es mucho más potente. Vamos a entender ahora o comprender un poquito por qué funciona la validación en terreno, ¿no? Que es lo que yo le decía. Porque las auditorías de segunda parte son mucho más exhaustivas, ¿no? Porque son realizadas directamente por el comprador, ustedes mismos pueden realizarla, o contratar a un experto o a una empresa certificadora que tenga este servicio, ¿no? Los cuales te da el plus de que tiene competencias, que ha visto otros procesos y te puede aportar. Estas auditorías de segunda parte normalmente se hacen en las instalaciones físicas del proveedor. Y este proceso, como lo comentaba, te permite observar directamente el estado de los equipos, los procesos de fabricación, la cultura de calidad, el equipo de la planta y obviamente la revisión del sistema documental que sustenta todo esto. ¿Por qué son críticas las auditorías? ¿No?
¿Por qué son más relevantes o por qué son más confiables hacer auditorías de segunda parte que hacer los procesos de evaluación de proveedores que también se pueden hacer y que ya se los comenté anteriormente? Porque primero son cero simulaciones, es decir, va a superar los límites de los cuestionarios estáticos de papel mediante una verificación visual e histórica presencial. ¿Ok? Va a generar una detección de cuellos de botella, va a identificar fallas latentes en los mantenimientos preventivos, obsolescencias críticas ante cualquier ocurrencia de falla. ¿Ya? Vamos a generar una homologación de criterios, vamos a alinear los estándares de control de calidad del proveedor con los requisitos específicos de nuestra organización. ¿Ya? Y el segundo es porque va a haber una colaboración transparente. Vamos a poder establecer planes de acción en conjunto y vamos a desarrollar técnicamente a un proveedor, ¿ya? Que puede ser un proveedor crítico o no un proveedor crítico, ¿ya? ¿En qué difiere de esto, no? En que un proveedor crítico es aquel que su materia prima o su servicio impacta directamente en los resultados financieros, en la inocuidad de nuestros productos o en la calidad de nuestros productos, ¿ya? Y por eso se le da característica de proveedor crítico o proveedor no crítico. Diferencias claves. Vamos a analizar 4 criterios de evaluación y vamos a ver la diferencia entre un cuestionario autodeclarativo y una auditoría de segunda parte in situ. Vamos a evaluar la confiabilidad de los datos, una variable muy importante. En el cuestionario autodeclarativo, la confiabilidad de los datos va a ser baja porque va a estar sujeto a una interpretación subjetiva. ¿Ok? Es decir, va a estar en base a lo que el proveedor me envíe y lo que él entienda a lo que se refiere el ítem o la pregunta que yo le estoy solicitando evaluar, ¿ya? Y la información que me puede mandar puede ser muy, muy, muy vana, ¿ya? En cambio, en una auditoría de segunda parte, la confiabilidad de los datos es muy alta, ¿no? Yo voy a tener evidencias objetivas, yo voy a poder tener visualizaciones de los elementos que me están haciendo ruido para yo poder desarrollar planes de acciones concretos. Con respecto al detalle técnico, ¿no? En un cuestionario autodeclarativo es muy superficial. ¿No? Yo voy a pedir que me manden el programa de mantención, yo voy a pedir que me manden de repente la evaluación o la evaluación de operadores, ¿no? Voy a pedir que me manden el diagrama de flujo y me lo van a mandar y va a estar enfocado en documentos y yo tengo que hacerme la idea de cómo funciona la planta o el proceso. Sin embargo, cuando yo hago una auditoría de segunda parte es muy profundo, ¿no? Porque yo puedo revisar no solamente el programa de mantención, sino puedo asegurarme en base a los registros, las detenciones que ha tenido la máquina, los motivos más comunes de detenciones, puedo ver el tema de los operadores, las condiciones sanitarias de los operadores, puedo revisar los procesos, puedo revisar si el diagrama de flujo se ajusta a lo que es la realidad del proceso, ¿no? Si los PCC, en el caso de los HACCP o de la GFCI, si los PCC o los PPRO se están llevando adecuadamente. Con respecto a recursos requeridos, ¿no? En el cuestionario autodeclarativo es muy bajo, porque va a estar normalmente automatizado mediante alguna plataforma o a veces se usan principalmente planillas Excel, ¿no? Donde uno envía información por correos, donde no, no hay mucho, es muy plano, es muy frío, ¿ya? Mientras que en una auditoría es medio alto, porque obviamente hay tiempo de un auditor calificado, ¿no?
Con respecto a los ámbitos de aplicación, a la variable ámbito de aplicación, yo voy a tener que los cuestionarios autodeclarativos generan una precalificación inicial y masiva. ¿Ok? Yo en base a esa precalificación inicial voy a, eh, voy a hacer pautas estándares para todos mis proveedores normalmente. Mientras que cuando yo hago una auditoría de segunda parte, como no se lo puedo hacer a todos, estoy obligado a determinar quiénes son los proveedores críticos o los proveedores estratégicos, ¿no? Y poder orientar mucho mejor este proceso tan complejo. Resultados, importante. ¿Ya? ¿Cómo integrar la homologación a un ciclo de mejora continua y medir el retorno estratégico? ¿Cómo hacerlo? Aquí vamos a utilizar una palabra que ya en la ISO 9001-2026 ya empieza a estar incluida, ¿no? La sostenibilidad. Entonces, acá hay un ciclo de homologación, donde lo primero que uno hace es identificar y priorizar a sus proveedores por su nivel de riesgo y criticidad. Es decir, todas las empresas tenemos que, en base a una matriz de riesgo, definir quiénes son mis proveedores críticos por inocuidad, quiénes son nuestros proveedores críticos por calidad, quiénes son nuestros proveedores críticos por elementos estratégicos comerciales, por ejemplo, gran volumen, y que un incumplimiento de este volumen me significaría detener la planta. Entonces, ese es un proveedor crítico, pero no por inocuidad ni por calidad. Es un proveedor crítico operacional, estratégico de la organización. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es lo que se considera un mapeo, una identificación, una clasificación. Luego de esto, yo tengo que definir cuál de ellos voy a hacer pasar por un proceso de auditoría, ¿no? Obviamente auditoría de segunda parte, una auditoría de homologación, donde yo quiero que el proveedor entienda mi estándar, ¿ok? Y si él no lo tiene, aspire a ese estándar, ¿ya? Por lo tanto, en este segundo punto, yo voy a tener una evaluación exhaustiva en la planta, enfocada en puntos críticos de control en puntos críticos y en puntos de control operativo, ¿no? Los famosos PCC y los PPRO. Posterior al proceso de auditoría, obviamente se van a cursar no conformidades, observaciones, depende de cómo ustedes quieran trabajar este proceso, ¿no? Las certificadoras o los expertos tienen algunos criterios. Normalmente se hacen evaluaciones de proveedores a la medida de cada organización. Y derivado de este proceso va a existir lo que se llama el plan de acción. ¿Ok? La auditoría lo que va a permitir es poder determinar puntos a superar, y la diferencia entre los puntos a superar y los planes de acción se denominan brechas, ¿no? Esas son las brechas que nosotros tenemos que superar. Y esto lo vamos a hacer a través de un acompañamiento colaborativo para cerrar estas diferencias en base a entre nuestro estándar y el estándar del proveedor. Y por última parte, vamos a homologar, es decir, vamos a certificar formalmente un estatus o un monitoreo regular a través de KPIs de desempeño, ¿ya? Es decir, nosotros no soltamos al proveedor, sino estamos constantemente creciendo con él, informándole de sus recepciones, informándole de sus tiempos de entrega, informándole de sus bloqueos, de sus rechazos, etcétera, ¿no?
El retorno de un programa de homologación es tan contundente como ustedes lo pueden apreciar en esta diapositiva. Antes de un programa, muchas veces tenemos el 48% de calificación promedio en una pauta de homologación. Ustedes dirán que es muy bajo. Sí, es muy bajo porque muchas veces el estándar de las organizaciones, como se los expliqué en un momento, son mayores que el estándar de nuestros clientes. ¿Aló? Son mayores que el estándar de nuestros clientes. Por ende, siempre que empezamos con un proceso, siempre tenemos un porcentaje inicial de que el cliente tiene entre un 48 y 50%. Eso no es para asustarse, porque después del primer año, el porcentaje de calificación promedio llega a ser superior a un 85%. Normalmente las pautas de autoevaluación estipula que con un 85% ya eres un proveedor confiable, ¿ok? Entonces, todos después del primer año, si de verdad están inmersos en este proceso de mejora continua, van a llegar a este porcentaje promedio de calificación, ¿ya? Porque los vamos a ayudar a desarrollarse. La homologación sistemática transforma a proveedores vulnerables, pequeños, pymes, en socios industriales confiables y alineados con el objetivo de nuestro negocio, un socio estratégico potente. Listo. ¿Algún tipo de preguntas? Quedo llano y atento a todo lo que ustedes deseen. No veo, fíjate, Pedro, preguntas en el chat. Me imagino que los participantes están claros. Están todas nuestras casillas electrónicas también disponibles para que nos puedan contactar en cualquier requerimiento que tengan en relación a cursos, en relación a entrenamientos, capacitaciones, certificaciones. Estamos también muy activos por LinkedIn. Para los que no se han sumado en LinkedIn, búsquenos, estamos entregando mucha información, muchas novedades. Recuerden que Bureau Veritas ejecuta webinar todos los jueves en distintas temáticas, entonces son muy relevantes para los clientes, cada uno por supuesto bajo su necesidad y bajo su prisma. Para cerrar el tema de los proveedores, es muy importante que entiendan que el ciclo de evaluación de proveedores no está escrito en piedra, es muy dinámico y como indicó Pedro al inicio, se puede generar un costo alto si lo llevamos todo, lo estamos viendo todo a través de plata, pero después eso se va filtrando porque se van homologando, es un desarrollo, una evolución, y eso va siendo cada vez más chiquitito. También, insisto, para los clientes que siempre nos dicen el impacto para la organización en plata es mucho y no me dejan hacerlo o no lo puedo hacer como en externo. Así que nuevamente extendemos la invitación. Ay, espérate, perdón. Sí, ha Dice llegado Carmen, varias. discúlpame, sí, A ver, discúlpame. sí, a ver, La explico. Carmen Luz dice sobre la matriz de riesgo, ¿en qué normativa nos podemos apoyar? Sí, existen muchas normativas para hacer matrices de riesgo. BRC te exige matrices de riesgo. Normalmente las FCI te exigen matrices de riesgo. Ya tanto FCC, BRC y FS te exigen matrices de riesgo. De hecho, hay cursos de matrices de riesgo. Yo les recomendaría a las personas que estamos involucrados en esto, hagan los cursos de matrices de riesgo. Hay matrices de riesgo, como le digo, enfocado en inocuidad, en calidad, en operación, y eso nos determina a nosotros poder orientarnos mejor. Nuestros sistemas son mucho más potentes y hacemos un mejor uso de los recursos. ¿Ya? Hay que también evitar, hay que también evitar el tema de tener miedo a las inversiones. Las empresas tenemos miedo a las inversiones en temas de capacitación, ¿ya? No, la verdad es que lo mejor que podemos hacer por nuestra organización es capacitarnos para poder hacer mejor, para poder hacer mejor las cosas, ¿ya? Mira, ¿Alguna otra pregunta?
Sí, Nicolás Villagra dice, consulta si un proveedor cuenta con una norma de estándar más alto, como alguna norma GPCI, y mi auditoría para aceptar a proveedor es más básica, por decirlo de alguna manera. ¿Sería normal no realizar mi auditoría y solo monitorear las recertificaciones del proveedor? Y yo te recomendaría, es un criterio, ¿ya? Es un criterio. Si yo tengo un proveedor que tiene un estándar mayor al mío, y tu matriz de riesgo dice que no es un proveedor crítico, yo podría optar a no invertir, ¿ya? A no invertir en hacerle una evaluación de proveedor por segunda parte, y lo haría por los otros medios que ya te comenté. Porque, ojo, que tú hagas una evaluación, una auditoría de homologación de proveedores no te excluye de que tú hagas evaluación de proveedores, ¿de acuerdo? Entonces, uno tiene que hacer de todas maneras evaluación de proveedores, pero tú tienes que hacer tu clasificación porque hay proveedores que son muy críticos para tu proceso. Y muchas veces tú confías en las condiciones que tiene la organización del proveedor y en realidad no la conoces, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado. El riesgo es un elemento que tenemos que evaluar constantemente. La confianza, un tema de accidentabilidad, ¿no? ¿Por qué se producen los accidentes? Por sobreconfianza, ¿no? Por un exceso de confianza. ¿Por qué se producen los grandes problemas de inocuidad en nuestras organizaciones, sobre todo con proveedores? Por un exceso de confianza. Sara dice, ¿un proveedor puede rechazar una auditoría? Pregunta Sara. Un proveedor puede rechazar una auditoría, por supuesto. Tú puedes dejar entrar a tu casa a quien tú quieras. Al único que sí es al Seremi de Salud si estamos en alimentos, obviamente, ¿no? Claro, Porque ellos tienen la claro. responsabilidad de fiscalización. Al resto, cuando hay una auditoría de certificación, tú lo invitas. O sea, ese es un concepto que a veces no se entiende, ¿no? Uno lo invita a la empresa, al auditor en este caso, a que visite mis instalaciones para que corrobore el cumplimiento del estándar. Cuando hay una auditoría de homologación, yo como proveedor puedo decir, ¿sabes qué? No, no me interesa, ¿no? No, no quiero que vengan. Y obviamente habrá un tema comercial con el mandante, digámoslo así, con el cliente, quien dirá, mira, si no pasas por esta auditoría, no, no hay caso, no, no, no puede ser proveedor mío. Y son condiciones ya comerciales. Sí. También es muy importante que sepamos de que hay muchas empresas, sobre todo retails, que hacen muchas auditorías de segunda parte, ¿no? Y que estas pueden dejar de ser frecuentes en la medida que las empresas implementen normas GFCI. Cuando las empresas implementan y certifican normas GFCI, dígase BRC, IFS, FCC 22000, los retail dejan de obligar a estas empresas a hacer las auditorías de segunda parte. ¿Ok? Ok. Javier consulta, ¿cómo seleccionar las normas bajo las cuales realizar una auditoría? Ese es un tremendo problema. Sí, porque hay muchas normas, ¿no? Si tú te vas con un cliente como PepsiCo, por ejemplo, PepsiCo tiene sus normas propias, Nestlé tiene su sistema propio, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer un análisis de el proceso que uno tiene y cómo influye y qué influye para poder confeccionar su pauta. Estas pautas de homologación de auditoría de segunda parte se diseñan. Si ustedes contratan los servicios de Bureau Veritas, que tiene expertos técnicos muy calificados, ellos también los apoyan a la confección de las pautas, ¿no? O sea, tú puedes pedir ese servicio también, porque es muy importante el saber qué preguntar y por qué preguntar. Ya las confecciones de las pautas son relevantes. Si tú vas a querer homologar
un proceso BRC. BRC tiene su propia pauta de autoevaluación, al igual que IFS, al igual que FDC 22000. Pero si te vas a una empresa que no tiene eso, obviamente el porcentaje de cumplimiento va a ser extremadamente bajo y de ahí hacerlo crecer, ¿no? Ok. Diana pregunta, buen día Pedro, tengo una observación al respecto, aunque pertenezco a la industria farma, normalmente vemos en las auditorías que los proveedores de materias primas y de materiales de envase y empaque no siempre se alinean con los requisitos GMP Pharma, pero hay una brecha entre lo que adquisiciones tiene permitido pagar por un insumo y lo que sería lo ideal comprar. Perfecto, la historia de mi vida. Todo lo que hemos estado en calidad tenemos ese tremendo problema. Calidad da unas especificaciones X, se lo pasa a abastecimiento y abastecimiento compra por precio. Lo que yo les comentaba en un inicio, ¿no? Entonces, eso va a depender de la madurez de tu sistema. Los sistemas GFCI incluyen áreas de abastecimiento, donde uno de los lineamientos es establecer cuáles son los criterios de compra. Y no solamente eso, sino te obliga a tú definir qué va a pasar con las compras que son urgentes. Es decir, yo tengo un problema ahora y tengo que solucionarlo ahora y tú tienes que tener definido a través de una matriz y validado a quién voy a comprar o cómo voy a comprar ante esa eventualidad. Entonces, haces que estas áreas de abastecimiento o de logística en algunos casos, ¿no? De compras, que normalmente se sienten alejados de los temas de calidad, estén incorporados dentro de la calidad, porque no queda otra opción, porque el sistema los incluye. Ya, perfecto. Mira, la última que veo acá, ya la hicimos, no sé. Carmen Luz decía, mi consulta corresponde específicamente a matriz de riesgo y proveedores. ¿Qué normativa sería recomendable seguir para desarrollar? Te lo vuelvo a repetir, si ya la escuchamos Sí, la pregunta. discúlpame si yo te repetí la No, 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 pregunta, no, no Pedro. te preocupes, encantado, encantado. Las matrices de riesgo, como te vuelvo a repetir, hay cursos especiales de matrices de riesgo y existen matrices de riesgo asociados a inocuidad, matrices de riesgo asociados a calidad, matrices de riesgo asociados a elementos operativos, ¿ya? Una matriz de riesgo es una herramienta que puede ser tan compleja o tan fácil como tú la quieras hacer, ¿ya? Está avanzado en una teoría estadística que se llama ANFE. Si no lo sabía, todas las matrices de riesgos tienen una metodología estadística denominada ANFE. ANFE es el análisis modal de fallas y efectos, ¿ya? Es una metodología por la cual se basó el HACCP para poder hacer la matriz de riesgo HACCP asociado a ocurrencia y severidad. Agarra dos variables, entrega puntajes y estos puntajes te van a dar una respuesta si el peligro es significativo o no, perdón, te van a dar una respuesta si es remoto, frecuente, etcétera, y te va a decir si el peligro es significativo o no significativo. Entonces, está en base a una matriz de riesgo. El HACCP en sí es una matriz de riesgo. Así es. ¿Ok? En donde tú evalúas cada una de las etapas de tu proceso a nivel de peligro físico, químico, biológico o alergénico. Ahora, vuelvo a repetir, existen matrices que también están enfocadas en temas de calidad. Existen matrices que están enfocadas mucho más profundo en temas de inocuidad. Existen matrices que están enfocadas en temas operacionales. ¿Ya? Y hay criticidades también en temas operacionales. Cristóbal Bernal dice, en el mismo sentido, si tenemos un proveedor crítico en GPCI y no ha presentado las no conformidades o incidencias, ¿es necesario realizar al menos una auditoría anual? Claro, a ver, lo que pasa es que a veces desconocemos esta información. Las auditorías GFCI, la IFS y la BRC son anuales. La auditoría FCC 22000 es cada 3 años.
Entonces, cuando a ti te envían un certificado BRC de este año, te lo tienen que enviar el próximo, porque tú no sabes si él continúa con el estándar o dejó de usar el estándar. Así es. ¿Ya? Entonces, si dejó de usar el estándar y para ti es un proveedor crítico, obviamente le tienes que hacer una auditoría de homologación. Y ahí es donde viene la sinceridad o este alineamiento estratégico que yo te digo con tu proveedor. Si dejó de tener el estándar, bueno, que te lo diga y programan una auditoría de homologación, ¿no? Pero suele pasar eso, suele pasar que logran el estándar un año y después no lo quieren volver a obtener y como ya te mandaron el certificado el primer año, te quedas con eso, ¿no? Él tiene FSI y listo. El problema es que estas dos normas que le comenté, IFS y BRC, tienen certificación anual, Ah, bueno, así es. ¿ya? Ujú. Perfecto. Mira, no veo más. Me parece que Cristóbal era el último, así que creo que estaríamos, Pedro. ¿Ya? Yo Cualquier les... duda que tengan, quedan abiertos también los canales de, A ay, ellos, espera, espera. Diana, ¿qué enfoque le podemos dar a las auditorías de seguimiento de los proveedores, considerando que han transcurrido entre 3 y 5 años desde que lo califiqué y que no hay reclamos o rechazos? perfecto. Eso suele pasar, ¿ya? A ver, los sistemas de calidad están basados en confianza, ¿ok? En confianza. Los expertos en calidad, que son cada uno de ustedes que trabajan en sus referentes áreas, el expertise y la evidencia es un elemento muy potente. Si ustedes pueden hacer el curso de método de muestreo, ahí se van a dar cuenta que uno puede disminuir, ¿sí? Planes de muestreo, pueden disminuir tipos de muestreo conforme un proveedor demuestre que es más confiable. ¿Ok? La confiabilidad hace que estadísticamente yo tome menos muestras y al tomar menos muestras yo como cliente asumo más riesgo. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo claro. Eh, para responder concretamente a tu pregunta, si tu proveedor es confiable, hace 3 o 5 años que no lo has evaluado, no te ha generado ningún tipo de problema, sí, pero es crítico, ojo la pregunta, ojo el contexto, pero es crítico, yo no dejaría pasar tanto tiempo. Explico por qué, porque tú estás asumiendo el riesgo. Y un riesgo en 3, 5 años es demasiado. Tú no sabes cómo se comporta una empresa en 3, 5 años, ¿ya? Traten de que las evaluaciones, por eso yo considero que los sistemas FSI son inteligentes, ¿ya? Lo máximo que te permite la FCC son 3 años. O sea, tú certificas cada 3 años, pero con auditorías anuales, ¿ok? Porque en un año pueden pasar muchas cosas. Las otras dos son mucho más estrictas en el sentido de que son anuales, porque ellos entienden que si no fuiste capaz de poder mantener un estándar un año, para el siguiente año te van a pedir las mejoras. Y si obviamente no tienes las mejoras, mejor no presentarse. Entonces, de un año a otro pueden pasar muchas cosas. En una organización de un mes a otro pueden pasar muchas cosas. Entonces, ojo con eso. Todos los elementos que yo dejo de evaluar, ¿sí? Es porque estoy entregando confianza y asumiendo yo la responsabilidad. ¿Ok? Yo como área de calidad, mi sistema como área de calidad asume esa responsabilidad. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿tu sistema está tan bien sustentado y tan maduro como para poder eh, entregar, eh, perdón, para poder asumir esos tipos de riesgo de un tercero? Esa es la pregunta que yo te haría. Si la respuesta es sí,
entonces evalúalo con la frecuencia que tú estimes. Si tu sistema no está para poder absorber riesgos de otros porque tienes los suficientes riesgos en tu planta, entonces evalúalo constantemente. Ok. Mira, faltan dos por las dos, así que esta va a ser la última pregunta de Sara. Dice, una vez que tenemos el criterio o enfoque de evaluación, lo debemos tener en mis procedimientos, ya que me lo puede pedir mi auditoría de tercera parte. Por supuesto. En tu procedimiento de evaluación de proveedores, tienes que hacer mención al código que va a estar asociado a tu checklist de evaluación de proveedores o a tu pauta de evaluación que vas a utilizar. Sí. Tiene que estar sí o sí. Es parte del proceso. Perfecto, ya. Ahí estaríamos entonces. Agradecemos la presencia, la asistencia de todos los que tomaron el tiempo. Muchas gracias, Pedro, por tu soporte. Quedamos disponibles para los clientes, para lo que necesiten. Así que nos despedimos ahora, Pedro. Muchas gracias. Ok, Que muchas tengan buen gracias. resto Hasta de día. luego. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.